O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Vamos a cambiar de asunto radicalmente. Está con nosotros, y no lo voy a esperar más, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que hay buenas noticias, alguna de ellas se la voy a dejar a mis compañeros, pero a mí sí me gustaría empezar con una preocupación que usted mismo trasladaba ayer y usted trasladaba casi que la respuesta, un frente común por la financiación de Canarias. Todo esto tiene que ver con la financiación singular, con el acuerdo entre Estado y Cataluña. No sé si nos puede explicar cómo nos puede afectar esto a los canarios para que la ciudadanía también entienda por qué es tan importante. Bueno, vamos a ver, el Estado recauda todos los impuestos, básicamente muchos impuestos, pero el impuesto de sociedades, el de las empresas y el IRPF que acabamos de pagar todos los canarios a 30 de junio. Entonces lo meten en una bolsa común que se llama el Sistema de Financiación Autonómico, y todo ese dinero luego es distribuido a través de esa misma ley de financiación autonómica en base a una serie de criterios que puede ser la población, el territorio, la edad de la población, en fin, en definitiva una ley compleja de criterios. A esa bolsa común hay 3 comunidades autónomas en España que son las que aportan dinero, es decir, todos aportamos los dineros, pero Canarias de esa bolsa recibe más dinero del que aportan los canarios con sus impuestos, pero igual que los gallegos o igual que los andaluces. Solo hay 3 comunidades autónomas, que es Barcelona, Madrid y Baleares. Madrid y Barcelona obviamente son las que más aportan, pues por la capitalidad, por el nivel de sus industrias, de sus empresas, porque Barcelona son 8 millones de habitantes, en fin, por los criterios. ¿Qué es lo que pretende Cataluña? Cataluña lo que pretende es no aportar a esa bolsa común. Lo que pretende es que el dinero lo recaudan ellos y luego le pagan al Estado por los servicios que el Estado presta en Cataluña. Es decir, oye, si hay Policía Nacional o Guardia Civil, lo que cueste. Si hay, yo qué sé, cualquier otra historia, pues lo que paga. De facto, lo que va a ocurrir es que de esa bolsa de dinero donde se reparte el dinero para todos los españoles va a tener una merma importante, que son los recursos que aporta Cataluña, y eso va a afectar a Canarias aproximadamente, no tenemos, falta la letra pequeña, pero los principales números que hemos hecho es en 500 millones de euros menos al año. Para que hagan una idea, eso sería más de la mitad del presupuesto de sanidad. Eso sería más dinero que todo el presupuesto de educación y universidades juntos, ¿no? O 2 veces el presupuesto de servicios sociales, con lo cual sería prácticamente la quiebra del estado de bienestar en Canarias. De ahí la preocupación. Valentín. Sí, buenos días, señor Clavijo. Yo quería preguntarle pues, por un tema de actualidad, porque hemos conocido que ha dimitido el director del Servicio Canario de Salud, Carlos Gustavo Díaz, que al parecer va a ser sustituido por Arasate Goya, que es el actual gerente del Hospital Universitario de Canarias. A mí me gustaría preguntarle, presidente, porque creo que además Carlos Gustavo es un hombre de su absoluta confianza, si ha pasado algo, si ha habido algún problema, no sé, con la gestión del Servicio Canario de Salud, con la otra consejera de Servicios Sociales, con Candelaria Delgado, que bueno, se puede apuntar que puede haber algún tipo de fricción o simplemente es una cuestión de personal del señor Carlos Gustavo. No, es una cuestión personal del señor Carlos Gustavo. Él me transmitió hace aproximadamente 2 meses que bueno, que es un área que quema mucho y que bueno, pues le estaba afectando a circunstancias personales de manera importante. Carlos Gustavo es y seguirá siendo un hombre de mi entera confianza y ha hecho junto con Esther González, la consejera, y todo el equipo un trabajo magnífico en esta primera parte de la legislatura, pero llega un momento en el que las situaciones personales y la salud de las personas también tienen que estar por encima y él obviamente continuará colaborando y apoyando, pero quiere pasar a un segundo plano y en ese sentido pues el próximo
día 29, que es el Consejo de Gobierno de la Isla del Hierro, pues procederemos a realizar el cambio que por un lado ha solicitado Carlos Gustavo, y es quitarse de la primera línea de la gestión sanitaria. Y bueno, y Esther en el día de ayer, yo la consejera y yo llevábamos tiempo hablando de quién es la persona idónea para poder sustituirlo en un área tan importante. El equipo va a continuar, no simplemente pues Carlos Gustavo pasa a un segundo plano, menos expuesto, para que esa situación de desgaste personal que ha tenido pues pueda ser, en este caso se pueda ir recuperando, porque creo que es una persona valiosísima, no solo como funcionario que es, sino también como cargo público en los puestos que ha ido desempeñando en los ejecutivos que a mí me ha tocado presidir, ¿no? Que fue el director general de presupuesto en el año 15 al 19, con un magnífico trabajo, y ahora pues estos 2 años director del Servicio Canario de Salud. Sergio, aclarado Valentín. Sergio. Fernando Clavijo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y es un placer saludarte. He estado mirando, llevamos los dos añitos de gobierno PP Coalición Canaria, Partido Popular. He mirado una hemeroteca y parece que es un gobierno que cae simpático porque es efectivo, ¿no? A grosso modo, a excepción de Tesanos, ¿no? Que parece que no le... No, pero bueno, hacerle caso a Tesanos hoy es algo complicado, ¿no? Hay infinidad de preguntas, pero a mí hay una que me llamó en su día la atención porque me tuve que ir a ver el modelo de los daneses, a ver si le funcionaba o no. Hablo de la ley de residencia canaria, ¿no? Se lo preguntaba al propio David Toledo en sede parlamentaria. Usted promete una norma que limite el crecimiento poblacional y la compra de viviendas no residentes. ¿Cuándo tendría ese borrador? A mí me parece cuanto menos complicado, pero ¿se podría tener ese borrador que resista primero el filtro de Bruselas y cómo se esquiva el choque con la libertad de circulación dentro de la Unión Europea? Bueno, el borrador, en estos momentos nosotros hemos contratado un despacho de abogados que tiene su sede en Bruselas. En Bruselas, pues al final todo es complejo y lento, tienes que buscar apoyo, y lo que buscamos es ni más ni menos que, pues bueno, que se repitan actuaciones que ya la propia Unión Europea tiene, pues efectivamente como Dinamarca, Finlandia y otras islas, Malta, ¿no? Es cierto que esos países, cuando entraron en la Unión Europea, negociaron esas singularidades, es decir, una vez dentro de la Unión Europea no se han producido esos cambios, y esa es la importancia, digamos, de la estrategia que tenemos que desplegar. También no es menos cierto que cuando España entró en la Unión Europea era una Unión Europea de 13 miembros, ahora somos 27, y también es cierto que tampoco cuando entramos teníamos el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce a las regiones ultraperiféricas un estatus. Entonces la estrategia que estamos siguiendo es buscar primero el apoyo de los países, de los Estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas, que es Francia, Portugal y España. En el caso de Francia me reuní hace unas semanas con el ministro Valls en París, y con lo cual pues ya estamos trabajando de manera conjunta. Después del verano probablemente nos reunamos Portugal no tiene un ministro de regiones de ultramar como si tiene Francia, pero nos reunamos con el ejecutivo de Portugal, entre otras cosas, porque nos vamos a tener que defender de los recortes que la Unión Europea quiere hacer, por ejemplo, la política agraria común. Y ahí, que eso sí lo hemos hablado en el seno de las regiones ultraperiféricas, pues obviamente las regiones ultraperiféricas no es que queramos prohibir, lo que queramos es regular que esos crecimientos o esas compras de viviendas por parte de extranjeros o miembros de la propia Unión Europea, pues realmente no ponga en peligro el delicado ecosistema que tenemos en la RUP, porque es evidente que el territorio en Canarias es escaso, es evidente que nuestra principal industria es el turismo, y es evidente que ahora mismo tenemos un grave problema, una emergencia habitacional que nos está llevando pues a tomar medidas que poco a poco también, aprovecho y digo, como decía ayer en sede parlamentaria, están teniendo efecto. Dígase, por ejemplo, el año 2024 ha sido el año en el que más licencias de obra de vivienda se ha pedido, más de 4.000, desde el año 2009, o el año en el que más viviendas han terminado, 2.800 y pico. Con lo cual, todas esas circunstancias son las que los estudios que estamos elaborando, sabemos que es lento, sabemos que obviamente va a requerir muchos esfuerzos, pero las batallas hay que librarlas. En ese sentido, presidente, y siguiendo un poco en la línea de lo que están comentando y de lo que ha comentado mi compañero, usted es plenamente consciente
de las tensiones que se viven en estos momentos en nuestro archipiélago. Unas tensiones de las que no es ajeno el resto del territorio nacional, pero bueno, Canarias tiene su idiosincrasia particular, por lo que usted ha mencionado. Yo no sé cuántos extranjeros compran vivienda en Canarias y eso puede contribuir. Quiero decir, esto es un problema con muchos vértices, pero la cosa es que hay crispación en la sociedad, presidente, y usted lo sabe. Hay también un cierto descontento con ese movimiento. Canarias tiene un límite, ese primer movimiento nacieron, bueno, ustedes ya estaban abordando el reto demográfico, pero bueno, dieron pasos, se han seguido dando pasos. La cuestión es que para algunas personas no se ha hecho nada por contener el crecimiento turístico, o no se ha hecho lo suficiente, o no se ha hecho con la velocidad, o no se... Pero el caso es que la crispación sigue ahí, el caso es que la tensión social continúa ahí, usted es plenamente consciente de ello, seguro, y no sé si nos puede aclarar en qué se ha avanzado, porque yo sé que es lento, eso, hablamos de décadas de falta de planificación en muchas áreas, de otros fenómenos, pero no sé, ¿qué nos puede decir respecto a esto? Porque es muy grande, tenemos una industria turística que es fundamental, regular, pero que y es fundamental para nosotros, pero que sin embargo es la que tira también de puestos de trabajo, de gente que desde fuera dice, oye, en Canarias hay trabajo porque está esa industria. ¿Cómo lo debemos ver? ¿Qué avances se han hecho, presidente? Bueno, yo creo que hay dos principales, ¿no? El primero de ellos es que, y recuerdo que hace aproximadamente 1 año y medio, en el primer FITUR de esta etapa de presidencia, que le solicité al sector empresarial una subida de sueldos, una subida para los trabajadores del sector turístico, cosa que se ha llevado a cabo en las 2 provincias, además con unas subidas notables. La segunda cuestión, esa tensión que en el mercado de vivienda se está produciendo, pues hemos metido, y desde diciembre del año pasado está la ley de alquiler vacacional en el Parlamento de Canarias, ley que sistemáticamente la oposición ha pedido aplazamientos para abordarla, con lo cual eso va a permitir que haya más vivienda disponible para los ciudadanos de Canarias. Y por otro lado, todas las políticas y los decretos que hemos hecho, que como les decía hace un momentito, está permitiendo que ya la construcción de vivienda se reactive en este 2024 con unos datos, insisto, que no se veían desde el año 2009, es decir, hace 16 años que no se estaba construyendo vivienda en Canarias como se construyó o se está construyendo desde el 2024. Por eso creo que son medidas que va a aliviar los principales problemas y las principales reivindicaciones de aquella gente que bueno, que en definitiva pues se siente incómoda, que es el tener un acceso a una vivienda más asequible, y por otro lado que los sueldos en Canarias suban más que la media de España, como ha ocurrido con estos 2 convenios, y que poco a poco las familias que tienen trabajos estables pueden llegar a final de mes, ¿no? Y ha sido muy... Perdón. Sí, dígame. Sí. No, y eso viene pues intentando que los precios de compra y de alquiler de las viviendas bajen, y eso solo se consigue teniendo más vivienda en el mercado. Por eso le hemos pedido al presidente Sánchez que cambie la ley de vivienda para que la gente que no tenga miedo a alquilar, y eso directamente pondría más vivienda. Y por otro lado, por eso estamos a la espera de que nos autoricen a utilizar los remanentes de ayuntamientos, cabildos y gobiernos para seguir construyendo vivienda pública. Otra de las cosas, y ya dejo a mis compañeros, lo prometo, pero con lo que ha dicho, con la subida de sueldos, que quizá ahí es donde la gente necesita o ve de primera mano quizá ese reparto de la riqueza, aunque el reparto de la riqueza vemos que viene también por la vivienda vacacional, con ese porcentaje alto de personas que tienen esa vivienda vacacional o de alquiler. Pero le pregunto por la productividad, que ha sido también foco de debate, porque no todos entendemos por lo visto lo mismo por productividad. Ustedes se han propuesto, y también con el vicepresidente Manuel Domínguez, pues poner fijo ese concepto, aclararlo para todos, ponerlo en consenso y luego dar pasos en ese sentido, porque es verdad que Canarias está en productividad muy por detrás de la media nacional. Sí, efectivamente. Bueno, ahí ya en la primera reunión lo que se ha visto es un choque entre sindicatos y patronal respecto al concepto de productividad. Yo creo que económicamente el concepto está bastante claro, ¿no? Es decir, oiga, productividad significa que un trabajador en las mismas horas de trabajo produzca más. Si un trabajador en las mismas horas de trabajo produce más, pues evidentemente eso genera valor añadido y eso permite la subida del sueldo. Lo otro, pues obviamente es artificial y desde luego no conduce al final a bonos finales o a subidas de sueldo. Y yo pongo un ejemplo porque la gente dice, hombre, pero es que en el sector turístico
resulta que en el sector turístico pues es muy difícil medir la productividad. Bueno, pues yo no lo veo tan difícil. Es decir, un recepcionista de un hotel de 5 estrellas de gran lujo, obviamente cobra más que un recepcionista de un complejo de apartamentos de 3 llaves. Oye, pues porque el producto que vende, porque el producto que realmente se está ofreciendo, pues es más caro. Y si es más caro, pues al final hay un mayor rendimiento y hay mayor productividad. Con lo cual, lo que nos está indicando el camino, pues el sector turístico es de ir hacia esa excelencia, a menos cantidad, pero mucha más calidad, más poder adquisitivo. La productividad de un trabajador que a lo mejor pues hace botellas, pues oye, si al final introducimos maquinaria mucho más eficiente que le permite, en vez de hacer 10 botellas a la hora, pues hacer 30 botellas, pues estamos incrementando la productividad. Pongo un ejemplo público también, porque vamos a revisar la productividad pública. Oye, si yo a un médico le pongo un aparato de rayos X o algún que pues en vez de averiarse 3 veces al mes, pues a lo mejor en vez de sacar una radiografía pues a la hora pues saca 6, pues ese mismo médico me produce más en las mismas horas de trabajo, porque al final le estoy introduciendo tecnología, le estoy introduciendo avances que hacen más productivo su trabajo. Y ese es el camino hacia el que queremos ir si realmente queremos subir los sueldos, porque subir los sueldos al final es que salgamos de los últimos puestos en materia de pobreza, en materia de marginalidad. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso se ha generado esta mesa, por eso se está haciendo a patronales, sindicatos y obviamente administración pública, y lo que se persigue es eso. Lo que no puedo entender es que alguien se preocupe o ni siquiera quiera hablar de eso, porque si no es continuar con los mismos problemas, y este gobierno ha venido a cambiar las cosas. El gobierno del que yo formo parte no quiere repetir más de lo mismo, porque sería repetir o llegar al mismo resultado, ¿no? Que ya lo conocemos. Presidente, ¿se ha planteado echar al Partido Popular del gobierno de Canarias? Y lo digo y por poner en antecedentes, yo sé que el Partido Popular en Canarias ha sido leal con este gobierno, pero a quien no ha sido leal con el Partido Popular es precisamente la Dirección Nacional de Génova, y en dos cuestiones. Una, sabemos el tema del reparto de los menores migrantes, y lo último ha sido el Real Decreto de apagones, que Canarias y el Partido Popular en Canarias está a favor, y en cambio en el Congreso ayer el Partido Popular votó en contra. ¿Se lo ha planteado? ¿Y cómo nos va a afectar, por ejemplo, el tema de los apagones también a Canarias? Bueno, no en absoluto, ¿no? El gobierno es un solo gobierno, el gobierno está cohesionado, es un gobierno estable, que en el panorama que nos está tocando vivir en Madrid y demás podemos ver un gobierno que practica la política de la utilidad, que va sacando adelante con dificultades, porque también con dificultades, pero que vamos sacando adelante pues la hoja de ruta y el programa de gobierno que nos marcamos al principio de la legislatura. Y el Partido Popular de Canarias no solo comparte todas las tesis del gobierno, igual que Coalición Canaria y las fuerzas que apoyan a este gobierno, sino que además estamos trabajando para poder resolver problemas como el de la inmigración o el de, en este caso, las medidas que intentamos meter en ese decreto y metimos, de hecho, para resolver los problemas energéticos de Canarias, y que, bueno, pues en definitiva, en el día de ayer vimos como no tenía el apoyo, con el voto en contra del Partido Popular de España, en este caso, y nos hemos visto perjudicados. Yo siempre digo, yo soy nacionalista por eso, ¿no? Porque al final yo lo que quiero es defender a Canarias y poner a Canarias por encima de todo. Y me consta que, porque así lo he vivido yo, incluso con enfrentamientos importantes dentro de Manolo Domínguez con la Dirección Nacional del partido, por defender a Canarias. Pero es evidente que al final los partidos estatales pues tienen disciplina de voto, y en ocasiones, pues como ha pasado al Partido Socialista, que votó en contra, por ejemplo, en su momento del 75% de descuento de residentes para Canarias, y votó en contra, pero salió porque gobernaba el Partido Popular y nosotros lo negociamos, y ahora pues el Partido Popular, su estrategia nacional, pues sacrifica unas medidas que serían muy importantes para Canarias, y sacrifica a Canarias. Pero bueno, eso, insisto, eso ocurre tanto con todos los partidos nacionales, eso ocurre tanto con el Partido Popular como ha ocurrido y ocurrirá en el futuro con el Partido Socialista. Miren al Víctor Torres, secretario general de los partidos socialistas canarios, defendiendo la financiación singular para Cataluña, sabiendo que eso va a destrozar a Canarias y su estado de bienestar.
Sergio. Sí, sin duda. En este asunto de la financiación singular para Cataluña, nuestro paisano Ángel Víctor Torres, socialista él y es presidente del gobierno de Canarias, esa fotografía de verlo negociar allí, la verdad que no sabe uno, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene el sentimiento canario, porque se va a dar más beneficios a otra comunidad autónoma cuando la nuestra está ahí, tiene los problemas que tiene. Yo simplemente para mirar, presidente, al futuro, 2027, hagamos un viaje, ¿no? Dígame un logro que hoy es promesa. Y si el logro que hoy puede ser promesa es para Lanzarote, mejor, ¿eh? Pero bueno, como estamos hablando de Canarias, ¿qué querrá ver convertido en titular cuando vuelva a hablar con nosotros? A lo mejor dentro de 2 años, ojalá sea antes, ¿no? Pero, y que sirva pues para demostrar que, oiga, ustedes son de confianza. Bueno, yo te voy a dar tres logros, hay muchos más y estoy convencido de que conseguiremos más, ¿no? Pero te voy a dar tres, ¿no? El primero, pues haber puesto entre vivienda pública y privada 10.000 viviendas en estos 4 años, acabar en el 2027 con un saldo de entre 10.000 o más de 10.000 viviendas en el mercado de Canarias, creo que sería un tema importante. Haber resuelto y haber regulado el alquiler vacacional, sin lugar a dudas, yo creo que eso va a ser importante también para el futuro y haber, pues en este caso, los indicadores sociales, tanto de dependencia como de discapacidad, como las listas de espera y los tiempos de espera, porque no solo es la lista, sino el tiempo que esperas en la lista, tanto de consulta como de intervención quirúrgica, pues realmente haber bajado pues más de un 10% los criterios o las listas y los tiempos medios de espera. Sergio, apuntados, ¿eh? En Lanzarote, sí, en Lanzarote van a haber importantes viviendas, tanto en Arrecife como en Yaiza, que se están haciendo. Valentín. Presidente, hablando de la importancia que tendría tener a 4 o a 5 Cristinas Validos en el Congreso de los Diputados, y más en el momento en el que estamos ahora mismo, hay una cuestión que me gustaría comentarle, a ver qué opina, porque el señor Román Rodríguez, que por cierto tiene congreso de Nueva Canarias el próximo fin de semana, está diciendo que bueno, la salida del 80% de su militancia, de sus partidos satélites, etcétera, etcétera, es una operación en la que está metida, en la que está metido usted, y además lo dice así directamente el señor Román Rodríguez. Yo entiendo que es que porque en algún momento el propio Teodoro Sosa ha hablado de que sería conveniente la unidad del nacionalismo de cara a una convocatoria electoral a nivel nacional, independientemente de que la formasen diferentes partidos. Pero no sé qué opina de esas críticas que le hace el señor Román Rodríguez. Bueno, a mí lo que me parece asombroso es que, pues en este caso, Román Rodríguez siempre busca un culpable dentro o fuera de su partido que nunca es él, ¿no? Uh-huh. Este es un partido que lo creó él, rompiendo la unidad del nacionalismo canario. Este es un partido que lleva 16 años, o sí, 16 o 20 años instalado en el seno de Gran Canaria, que el resultado ha sido, bueno, por lo que hemos visto, una división del nacionalismo que nos ha restado fuerza tanto en Madrid como en Canarias para sacar adelante y defender los problemas de los canarios y sacarlos adelante, y cuando tras 20 años pues un grupo de su propia organización le ha pedido que dé un paso a un lado, que favorezca la renovación, y que realmente igual hay que repensar la hoja de ruta porque realmente no han conseguido los objetivos de implantarse en toda Canarias en 20 años y lo único que han es restado fuerza, y que lo ideal es que nos sentemos, que hablemos, que podamos entendernos, que podamos llegar a acuerdos puntuales para a lo mejor asuntos concretos. Pues lo que busca es enemigos dentro y fuera y no hacer la más mínima autocrítica, no diciendo, oye, pues tendré algo de responsabilidad, estaré equivocado 20 años después. En fin, las cosas han cambiado mucho. En Coalición Canaria ha habido 4 o 5 secretarios generales en esos 20 años. Se ha producido una renovación en todas las islas. En fin, las personas a lo mejor que tuvieron aquel enfrentamiento hace 20 años, pues ya no están en la política activa, salvo Román Rodríguez, ¿no? El resto, pues todos pues han dado un paso, han favorecido la renovación. Coalición Canaria ha pasado por la oposición, hemos hecho un congreso, hemos renovado nuestros principios y nuestras estrategias, y bueno, pues bueno, yo creo que se define por sí solo, ¿no? Yo siempre digo, es decir,
el que va por la autopista y en la radio, en Radio Lancelot, dicen, hay un loco que va en dirección contraria, y dice, uno no, cientos. Pues, igual él es el que tiene que pensar, igual le va a hacer un poquito de autocrítica y a lo mejor pensar que podría estar un poquito equivocado él, ¿no? Bueno, presidente, como no le voy a decir nada que usted no sepa, pero la autocrítica no está hecha para todo el mundo. En fin, con eso nos quedamos. Anotamos todos los logros que le ha pedido Sergio para volverle a llamar cuando corresponda, agradeciéndole estos minutos de radio con nosotros. Y si se va a tomar un descanso, que entiendo que sí, pues que disfrute de este verano. Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Saludos.